hago esta multiplicación y ya tendría el precio en libras, ¿no es cierto? 26.000 libras. Únicamente desde acá sabemos que está más económico, pero si yo quiero llegar, pues el país que estoy utilizando como referencia, en este caso Estados Unidos, significará que el bien es más barato en términos de dinero. Entonces dividimos lo que nos está mostrando acá. Una vez que hemos hecho esta multiplicación, dividiremos para el precio en el país extranjero, en este caso las 30.000 libras. Tenemos ya la misma unidad, por ende las unidades como tal se eliminan y lo que nos queda ya es un tipo de cambio, ¿no es cierto? 87 en este caso. Entonces, que esto era bastante sencillo, lo topamos también. Listo. Ahora, acá un diagrama nada más está buscando tal vez que el proceso que vimos hace un momento de aplicar la fórmula del tipo cambio de real sea más sencillo de entender. Entonces partimos del precio de los bienes de nuestro país, del que queremos que haga como base para comparar, en este caso Estados Unidos, los llevamos a libras. Luego que los tenemos en libras, dividimos por el precio de los bienes en libras y ya tenemos el precio de los bienes estadounidenses expresados en libras. Es decir, como vimos era 0.87 o un valor aproximado. Tenemos que, en resumen, si es que comparamos con los bienes de nuestro país, un auto elaborado o vendido acá en Estados Unidos, en este caso, representa un 0.87 del bien extranjero. Es decir, es mucho más económico, ¿no? Tampoco exige mayor análisis, es una fórmula sencilla. Más bien la utilizamos y la reemplazamos entre otras fórmulas. Es cuanto más interesante o más relevancia cobra esta fórmula. Ahora, tal vez como para también tener como referencia, se habla más o menos de los tipos de cambios bilaterales a los multilaterales. Estados Unidos como tal, como un ejemplo, ¿no? Me parece que incluso en el libro hay ejemplos similares dentro de los problemas, entonces casi siempre tenemos la referencia a lo largo del capítulo. Eso es la parte didáctica de Blanchard en la mayoría de textos de macroeconomía. Entonces, para entender un poco mejor y para avanzar también dentro de este análisis, se plantea aquí un análisis de la composición que van a tener algunos países dependiendo de cuánto exportan y cuánto importan en comparación o en referencia a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Canadá está exportando alrededor de un 16%, se entendería que es a Estados Unidos e importa un 15%. Vamos a ver ya más adelante que dentro de la cuenta corriente tenemos como primer y más importante elemento la balanza comercial. Entonces, en este caso, si habláramos con Canadá, tendríamos una balanza negativa. Hablando de Estados Unidos, esperamos Estados Unidos. Dado que, perdón, positiva, dado que estamos exportando más, pero importamos menos de ellos. Con México, lo contrario. Pero de lo que vemos es un equilibrio más o menos similar, salvo con China. Con China, el déficit es bastante grande en cuanto a la balanza comercial. Si analizamos el caso de los Estados Unidos, podemos hacer el mismo ejercicio para Ecuador y en realidad lo vamos a hacer. Ahora, cuando hablamos ya, recordemos en un inicio habíamos planteado el tema que íbamos a abordar la apertura de los mercados de bienes y también la apertura de los mercados financieros. Entonces, si es que hablamos de los mercados financieros, es importante incluir muchos de los activos financieros como tal, ya sean acciones, bonos, entre otros, que no se estaban incluyendo al menos en la bibliografía previa cuando lanzamos la quinta edición en detalle. Entonces, recordemos que dentro de los mercados financieros yo voy a tener algunos instrumentos interesantes que sirven como para llevar un registro de cómo está yendo el país en cuanto al intercambio con otros países. Dentro de estos tenemos la balanza de pagos, que agrupa dos cuentas propiamente. Tenemos corriente, la cuenta financiera, la balanza de pagos está, como bien lo dice su nombre, mostrándonos el equilibrio que hay entre las diferentes transacciones, ya sea por compras, por rendimientos o por tenencias de activos financieros con respecto a las que pueden tener extranjeros en mi país. Entonces, vamos primero comenzando con la cuenta corriente. Tenemos dentro de la cuenta corriente estos dos primeros términos que justamente les había comentado. Están representados por la balanza comercial. Los que hemos entrado hasta el momento, en los que hemos entrado en nuestro análisis, exportaciones e importaciones, que es tal vez el término más representativo en este momento. Mentiría si hablo del porcentaje
de representación de la balanza comercial en el caso de Ecuador con respecto a la balanza de pagos, pero sería interesante mirarlo para ver qué tanto está influyendo únicamente este sector en comparación al resto de términos que se incluyen. Entonces, exportaciones e importaciones ya tenemos muy claro cuál es este concepto. Vemos que en este caso Estados Unidos está incurriendo en un déficit comercial, es decir, las importaciones son mayores, ¿no es cierto?, a las exportaciones. Entonces, está con un déficit. Ahora, dentro de la cuenta corriente, además de este apartado, también debemos incluir las rentas de inversiones. Si una persona en Estados Unidos, por ejemplo, correspondería a este rubro, si estamos analizando la balanza de pagos de Estados Unidos, realizó una inversión en las acciones de una empresa extranjera, no me refiero al valor por el que las compró, sino a los réditos que está recibiendo por la compra que realizó. Acá estamos únicamente cuantificando si esta persona tiene 10% de acciones en alguna empresa china, qué sé yo, en Xiaomi, está recibiendo por esta inversión unos 10 millones de dólares. Justamente este rédito, los 10 millones, entrarían dentro de la renta de inversiones recibidas y, al contrario, personas que se encuentren fuera de Estados Unidos que tienen acciones en las empresas de este país estarán recibiendo también el rédito por los dividendos o los intereses producto de bonos o cualquier otro instrumento financiero. Entonces hablamos de la renta de inversiones pagadas. Estados Unidos les está pagando a estos extranjeros ese dinero que está saliendo. Esto se sumaría y esto se restaría, ¿verdad? En este caso, son más las personas que tienen inversiones dentro de Estados Unidos, por ende el saldo es positivo en cuanto a la renta neta de inversiones. Tenemos también las transferencias netas recibidas, que esto más que todo obedece a organismos, ONGs o el gobierno como tal del país que suele hacer transferencias, no en forma de préstamos, ¿no?, sino más bien suelen incorporarse, o el mayor porcentaje acá corresponde a donaciones generalmente que se realizan desde estas instituciones a ONGs en el extranjero. Es bastante lógico que Estados Unidos tenga un saldo negativo acá porque casi siempre, aunque sabemos que la finalidad no siempre es ayudar, sino incrementar la influencia geopolítica, pero de que realiza este tipo de transferencias, lo hace. Ecuador seguramente tendrá un saldo positivo en este caso. Y ya una vez que tengo estos tres saldos, lo único que debo hacer es proceder a hacer la suma, respetando los signos. Vemos que la balanza ya por cuenta corriente, en el caso de Estados Unidos, es negativa, pero menor a la balanza comercial. El saldo negativo acá era de 500 millones, acá estamos hablando de 389 miles de millones, perdón, son las cantidades. Por ejemplo, esto puede plantear también algunos ejercicios dentro de las tareas o como evaluación un poco derivados de la lógica. Si es que yo les comentara a ustedes y les digo, bueno, ¿qué pasa en un país que tiene una balanza qué explica, perdón, que pese a que un país tenga una balanza comercial deficitaria, cuando yo analizo la balanza comercial por cuenta corriente, tenemos un superávit? Entonces ya es fácil asumir o deducir que tal vez la renta de inversiones o la transferencia que está realizando ese país, las transferencias netas, tanto las recibidas como las realizadas, tienen un saldo positivo que compensan el déficit en la balanza comercial, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, yo puedo responder ese tipo de preguntas ya con lo que acabamos de revisar. Ahora, además de la cuenta corriente, la otra mitad de la balanza de pagos, mitad únicamente en términos de que hay dos elementos, ¿no?, de peso económico que pueden tener. Tenemos la cuenta financiera. En la cuenta financiera, al contrario, bueno, no al contrario, pero se relaciona un poco con lo que habíamos visto dentro de la renta de inversiones recibidas. Acá estamos nosotros recibiendo ya el rédito de una compra que realizamos, porque cuando yo compro acciones, estoy adquiriendo parte de este activo de esta empresa de otro país. Ahora en cuenta financiera yo ya estoy cuantificando el valor de estas acciones como tal. ¿Cuánto me costó a mí comprar ese 10% de esta empresa que estaba fuera del país, o viceversa? ¿Cuánto les costó a los inversores extranjeros comprar parte de las empresas que están radicadas, en este caso, en Estados Unidos? Entonces, tal vez aquí también entender un poco la lógica. Generalmente, bueno, no necesariamente, pero asumamos que estas empresas tuvieran un otorgamiento de réditos de manera anual. Quiere decir que lo que yo aumenté, mi variación en la tenencia de activos extranjeros en mi periodo anterior, se traducirá en un incremento en mi renta de inversiones en el siguiente periodo. Sí, como les comento, esta renta
o este pago de utilidades, dividendos, como queramos llamarle, se va a entregar de un periodo a otro. Podríamos toparnos, van a haber ejercicios que plantean esta condición, entonces, como para que también tengamos, si es que se da el caso, si es que nos topamos con algo así, ¿cuál sería la lógica? Entonces, es lo que está representando este apartado. Si aumenta la tendencia de extranjera de activos estadounidenses, tendríamos un valor positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que las personas están ingresando flujos de dinero a mi país porque están comprando empresas que están en mi país. Entonces, tendría que, como tal, debe considerarse un signo positivo. Mientras que si estadounidenses están comprando empresas que están radicadas fuera del país, implica que están saliendo flujos de divisas de mi economía, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, será negativo este y este será positivo. Y tendremos ya el saldo de la balanza como tal. Ahora, como les había comentado, la magnitud de esto va a depender también mucho de qué país estamos hablando. Estados Unidos tiene un desarrollo económico muy grande, por lo que también sabemos en cuanto a la participación de empresas y cosas relacionadas con estas, es bastante atractivo para muchos otros países. Ecuador, habrá que analizar mucho qué es lo que está incluyendo el Banco Central cuando habla de aumento de tendencias extranjeras como tal y también de personas del exterior en nuestro país. Acá hay que siempre tener cuidado. Bueno, yo luego les comento la parte de algo que quisiera que revisen únicamente como participación, no para que hagan un informe ni nada, para revisar la clase siguiente. Es la parte de capitales golondrinas. Son muy interesantes tenerlos en cuenta. Si no los conocemos ya, en el momento que ustedes lo investiguen van a profundizar mucho más, pero de manera general es cuando una persona únicamente invierte en un país de manera momentánea porque busca obtener réditos inmediatos para inmediatamente sacar todo el capital que inyectó en esta economía de manera inmediata. Entonces, en Ecuador, generalmente, ahora lo tenemos al gobierno ahí dando estadísticas de que estamos generando o que ha recibido el país en inversión privada, no sé cuántos millones. Habría que analizar de estos cuántos están caracterizados por este lado, cuántos simplemente están relacionados a la compra o a la concesión de bienes públicos. En el caso tenemos un montón de infraestructura interesante en el país ahora, como tal vez detalle, bueno, esto lo vemos al final, entramos un poco tal vez en la discusión de este tema. Ahora, se incorpora un apartado muy interesante de discrepancia estadística. Esto porque no siempre las cuentas suelen cuadrar. Se entiende que en este caso debería todo esto estar completamente equilibrado si yo tengo un saldo positivo en un lado, ya sea en exportaciones o en rentas recibidas, menos lo que estoy pagando, el saldo negativo en importaciones o rentas pagadas, en este caso hablando de la cuenta corriente, todo al final, el balance que yo tengo, ya sea en la cuenta corriente, la cuenta financiera o el saldo de la balanza de pagos, debería estar equilibrado, pero sabemos que en la realidad no es así. Por ejemplo, en este caso estamos viendo el saldo o el saldo final, sí, de la cuenta corriente, que son 389 millones, es negativo. Se entendería que mi balanza financiera debería tener este mismo monto en un número positivo. Estos deberían ser iguales. Estamos viendo que no pasa. Porque hablando de cuentas nacionales, sí, cuando hablamos ya, digamos que no es lo mismo comparar la contabilidad que lleva una empresa individual, que es de manera sencilla, tenemos pleno conocimiento del flujo de todos los ingresos y los gastos que hay en esta empresa como tal, que ella compararlos a nivel país. Ya a nivel país, la contabilidad es complicada de realizar. En Ecuador, por ejemplo, sabemos que los resultados que pueden estar mostrando cuentas nacionales o también algunos otros de los datos macroeconómicos que tenemos a disposición son bastante lejanos, podrían ser en algunos casos de la realidad. Habrán variaciones importantes. No sé, desconozco en este caso si hay un estudio que haya cuantificado. Me comprometo a la siguiente clase a googlear o buscar un poco y les comparto si lo encuentro. Tenemos una gran presencia de economía informal en nuestro país, entonces, ¿hasta qué punto está influyendo esto en cuanto mostramos como producto, por ejemplo, interno bruto?
cuánto representa, hasta qué punto se pierde un poco o se alteran las cuentas, seguramente es representativo. Ahora, si estamos viendo que incluso en Estados Unidos hay una diferencia de 150.000 millones de dólares en cuanto al registro de cuenta corriente y cuenta financiera, también podemos esperar un comportamiento similar en otros países, pero es más para ajustar un poco el valor. Acá estarán incluidos gran parte, como les comento, de las discrepancias al momento de realizar la respectiva contabilidad ya nacional de este país. Pero de manera general, estamos entendiendo ya de qué hablamos en la balanza de pagos. Ahora, tal vez para hacer también una aclaración, puede resultar pertinente, es que no es lo mismo hablar de cuenta corriente que de cuenta de capital. Cuenta corriente, como acabamos de ver, estaba abordando la parte de exportaciones menos importaciones, lo que es la rentas como tal, rentas netas, o sea, los recibidos, las pagadas, también transferencias que puede realizar el gobierno, vamos a tener un superávit, un déficit. Mientras que la cuenta de capital, acabamos de ver únicamente o financiera, se centra en el flujo de capital, ya sea recibido o que se fue utilizado para la compra de activos extranjeros y también vamos a tener un déficit y un superávit. Casi siempre acá nos vamos a estar refiriendo únicamente a la balanza, no la de pagos, sino a la balanza comercial, pero vamos analizando de una vez. En qué análisis podría diferir, porque no será lo mismo, dependiendo del fenómeno que estamos midiendo, poner como conclusión que la balanza de pagos va a tener un déficit, que la balanza comercial tal vez no podemos extrapolar la conclusión hasta la balanza de pagos, no puede que, o puede que no siempre sea lo correcto. Ahora, otro apartado que estaba dentro del capítulo 17 en el libro es la elección entre activos nacionales y extranjeros. ¿Qué motiva a una persona, ya sea residente o a un extranjero, a invertir en su país o buscar otras opciones? En su mayoría estará determinado por cuánto me están pagando. Si es que yo sé que al final del año, ya tomando en cuenta tipos de cambio, entre otros factores, por los $1,000 que estoy invirtiendo voy a recibir un 10% en mi país, que es que en el extranjero voy a recibir un 8%, puedo que la mayoría de personas se decidirían por nuestro país, ¿no es cierto? Pero veamos un poco más qué puede afectar esta decisión. Si hablamos de los bonos de este activo financiero, para entablar este ejemplo, y podemos iniciar, comentar de hecho, suponer en este ejemplo que partimos de que el bono está a $1 como tal. Está en dólares, expresado en dólares, y nos cuesta a $1. Es lo que vamos a pagar en el año T. Pero con esto nosotros esperamos recibir en un año T más uno el año siguiente un cierto margen de esta inversión. Cuando les había comentado la parte de los intereses, perdón, de la tasa de crecimiento, habíamos nosotros hablado de que si poníamos uno más, que recordemos era una especie de factor. Esto les aclaro porque si es que hacemos tal vez un análisis más profundo, si nos da el tiempo, para esta pequeña parte que estamos aquí abordando, que es lo que nos va a pagar, ya sea este país o el país extranjero por lo que estamos invirtiendo, es importante tener en cuenta que esto es muy similar a lo que ya habíamos visto cuando abordamos la tasa de crecimiento. Recordemos que esto nos habíamos referido como un factor y habíamos hablado de que matemáticamente tenía algunas propiedades bastante interesantes, sobre todo cuando aplicábamos logaritmos, el valor iba a ser muy aproximado al de la tasa únicamente. Entonces, no nos olvidemos de esta parte ya. Sigamos. Ahora, nosotros para evaluar justamente qué va a influir en que esta persona elija, ya sea entre los activos nacionales o los extranjeros, tenemos que un poco extrapolar esta relación de las tasas de interés e incluir lo que ya revisamos del tipo de cambio. Es lo mismo, habíamos hecho o puesto el ejemplo para un bien comercial, en este caso un auto es tal vez más sencillo, es la relación entre precios, pero es lo mismo en un bono. De igual forma, parte de la tasa de interés termina significando, o sea, siendo muy similar al beneficio que voy a obtener y dependiendo de cuánto cuesta, pues tenemos un precio también base. Si asumimos el mismo precio, ¿qué es lo que va a terminar influyendo en cuál de los dos compre? Primero, la tasa de interés. Estamos conscientes de que uno de los primeros factores que va a influir es cuánto paga mi país, cuánto paga el extranjero por lo que voy a adquirir, pero en este caso también estará influenciado por el tipo de cambio. Revisamos hace poco que, perdón, esta es así.
tipo de cambio real, y va a estar condicionado a esta fórmula, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa conocer cuál es el tipo de cambio esperado que yo voy a tener, ya sea en mi país o en el país extranjero. Los precios, recordemos, ya lo tenemos acá, entonces asumimos que el valor es el mismo, estamos asumiendo esto. Entonces nos quedan dos valores, dos condiciones o dos variables importantes que analizar. El tipo de interés que nos van a pagar tanto acá como en el extranjero y el tipo de cambio, qué es lo que espero. Tal vez, recordemos, estamos en el año T comprándolo recién. Cuando yo compro en el año T, únicamente me va a interesar el tipo de cambio de este año. Si este año yo sé que la libra en este caso representa, como vimos en el ejercicio anterior, alrededor de un 63, me parece que era por ciento de un dólar en este caso, pues podría hacer el cálculo, podría ver si la diferencia de las tasas de interés me compensa, pero yo los beneficios o los réditos de este bono los voy a recibir en el año T más uno. Entonces, si ya estamos hablando del año siguiente, no únicamente me interesa mi tipo de cambio actual, sino también cómo va a variar este tipo de cambio para el siguiente año. Si el dólar va a seguir siendo una moneda de mayor valor con respecto a la libra, o si tal vez el dólar va a sufrir una pérdida de su valor, se va a depreciar con respecto a la libra de Reino Unido. Entonces, por esto incluimos las dos variables y de esta forma teníamos ya una aproximación de esta ecuación que en un momento vamos a volverla a topar. Ahora, mantengámonos en el mismo ejemplo de bonos estadounidenses con bonos de Reino Unido o británicos. Para tener o para evaluar cuál va a ser la elección del individuo que está dentro de esta, inmerso en esta elección, debemos tener en cuenta que la tasa de rendimiento, justo lo que acabamos de ver, lo que me paga en este caso Estados Unidos, si es que quisiéramos mantener el equilibrio, deberá ser igual a lo que nos estará pagando el otro país. Pero recordemos, hay un tipo de cambio, estamos cambiando la moneda, tiene un valor diferente. Entonces, esta relación estará igualada por esta ecuación. En esta ecuación nosotros ya estamos involucrando nuestro tipo de cambio, que en este caso sería 0.63, me parece que habíamos planteado inicialmente en el ejercicio. Regresemos para que nos quede un poco más claro este tema. 65 ha sido. Entonces hablábamos de que un dólar equivalía a 0,65 libras. Lo plantean así en el libro. Sabemos que en la práctica la libra tiene un valor mucho más alto que el dólar. Listo, entonces teníamos Ay, perdón, ha habido una persona en el chat. Listo, me parece que estamos grabando. Sí, se me había pasado un inicio, disculpas por eso. Sigamos. Entonces, regresemos a la lámina anterior. Sabemos que debe cumplirse esta condición para que la persona esté como que en igualdad de condiciones tanto en ambos países. Si esto diera como resultado un valor de 1.15, qué sé yo, en ambos lados de la ecuación, pues ya dependerá mucho de preferencias personales, pero no hablando de costos relacionados a beneficios. Ahora, si nosotros reorganizamos esta ecuación, cambiamos un poco la forma de lo que se está exponiendo acá, podremos nosotros multiplicar este término por este término de acá. Es lo único que está haciendo en el libro. Entonces, si yo multiplico esos dos términos, lo que voy a tener es como resultado esto. La suposición, o sea, lo que va a prever el inversor será de que los bonos deberán tener una tasa de rendimiento más esperada o más alta que la que se espera en el país de origen, en este caso únicamente teniendo el costo de interés, pero haciendo la relación tanto en el tipo de cambio actual como en el tipo de cambio que ellos esperan. No, no obstante, esta relación como tal no es del todo real, digamos, o del todo correcta. Está ignorando infinidad de variables que pueden tal vez afectar la decisión de este inversor. Primero, además de los que nos menciona el libro, que por ejemplo costos de transacción, que implica que yo haga esta compra fuera de mi país, se puede hacer de manera virtual. Esto implica un coste mayor, un coste menor. Recibiré alguna especie de penalización en este país al momento de querer retirar mis ganancias producto de mi inversión.
Entonces, no estamos considerando por el momento eso. Tampoco estamos considerando el riesgo, por ejemplo, si es que yo, inclusive, si es que me ofrece Estados Unidos una tasa de rendimiento del 4% y por otro lado lo tengo a Perú, que me ofrece un 10%, pues si puede ser un capital muy grande, tal vez prefiera mi 3%, que sabemos es mucho más probable que sí me paguen que Perú. Puede sufrir una crisis, no tiene una estabilidad institucional comparable con la de Estados Unidos, entonces ignora estos dos factores, ignora preferencias. Cuando nosotros analizábamos, y si no lo han visto, recordemos el modelo de gravedad en el comercio internacional, se hablaba de que pese a que la mayoría de evidencia muestra que sí se cumple este modelo, la cantidad de comercio que tenemos con otros países está relacionado de manera directa con el tamaño de estas economías y de manera indirecta con la distancia. Veíamos también ahí algunas falencias e incorporábamos el factor cultural. Sabemos que si una persona está relacionándose con otro país que habla su mismo idioma, tal vez prefiera esto por la facilidad de entablar una negociación, no con un país que hable tal vez algún idioma o una lengua no tan común. En este caso, tal vez, por ejemplo, China, si habla entre Estados Unidos y China, puede ser un factor que termine influyendo tal vez no de manera considerable, pero hay muchos adicionales que se quedan de lado en esta ecuación, pero no sirven para tener los efectos de la tasa de interés y también del tipo de cambio. Ahora, de la ecuación que habíamos revisado hace un momento, podemos seguir estableciendo algunas otras derivaciones interesantes para ya aproximar la tasa de interés, justamente la nominal con la extranjera, e ir incorporando el análisis de qué pasaría si es que yo puedo sufrir una depreciación o qué pasa si es que yo voy a sufrir una apreciación en mi moneda. Recordemos que muchas de estas veces, ya vimos también en la clase anterior, los mercados pueden asumir que un país quiere devaluar, pueden asumir que un país quiere depreciar dependiendo del tipo de cambio. Entonces, es complejo que no consideremos esta parte. Si ya los mercados asumen que yo quiero devaluar mi moneda, lo más probable es que el resto del mercado, si una parte asume esto, una parte considerable, va a comportarse como que esto va a pasar, lo van a dar por hecho. Dependerá del gobierno convencerlos de que esto no va a ser así. Habíamos visto algunas medidas, entre las dar anuncios, entre otras, pero concluimos la vez anterior que muchas de las veces el gobierno termina cediendo, dado que no es posible llevar o compensar lo que ya se está asumiendo que va a pasar. En este caso, lo que va a pensar el mercado que voy a realizar. Entonces, una relación similar a la que habíamos visto antes en el apartado. Esto no lo quiero aclarar porque es parte de uno de los ejercicios que se sitúa en el libro. Ustedes deberán aproximar justamente hacer un ejercicio similar, llevar una fórmula que ya conocemos a algo similar para encontrar un resultado que se nos solicita. Entonces, quedémonos por el momento con que de la aproximación anterior podemos tener este equivalente. En este equivalente estamos viendo algo similar a lo que ya vimos antes, pero en este caso estamos cambiando un poco el orden. Estamos poniendo en el numerador la parte de cuánto espero yo que varía el tipo de cambio, menos el tipo de cambio que tengo actualmente sobre el tipo de cambio. Es un equivalente matemático, no hay mucha complejidad en llevar a cabo este cambio de la ecuación anterior a esta. Y una vez tenemos esto, nosotros también podemos seguir haciendo una aproximación. Recordemos siempre que vemos este término, fue lo mismo, el mismo problema que tuvimos con la parte de las tasas de crecimiento cuando revisamos que la función de producción, una función de producción dada, hablábamos de la de producción agregada, algo así, era un aproximado, ¿no es cierto? Perdón, era un aproximado de la tasa de crecimiento de Y. Entonces, un medio la tasa de crecimiento de... Acá tenemos algo similar, vemos que ya podemos intuir que hubo un proceso similar al que hicimos para llegar a esta conclusión. No está planteando una igualdad, entonces, exactamente igual a esto, no es. Si nosotros estamos hablando acá de tasas de crecimiento, esto es un factor, entonces sabemos por dónde va un poco el análisis. Espero y seamos capaces ya de replicar lo que habíamos visto en la clase anterior, pero en una nueva fórmula para justamente evaluar si lo entendimos o únicamente lo estamos memorizando. Entonces tenemos ya esta ecuación, estamos viendo que un tipo de interés también estará dependiendo del tipo de interés extranjero de manera aproximada, menos
el cambio que yo espero se pueda generar en el tipo de cambio. Estas dos variables van a terminar influyendo en mi tipo de interés. Se debe recordar en este caso, por ejemplo, estoy recalcándolo acá en la lámina, que un arbitraje puede implicar que la tasa de interés nacional deba ser aproximadamente la tasa de interés extranjera menos la depreciación esperada. Este cambio, aunque usamos el término depreciación, recordemos que únicamente estamos haciendo referencia al cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, si se va a apreciar o depreciar, pero para el concepto estamos bien. Dependiendo cuál valor sea positivo o negativo, pues estará influyendo de manera ya sea negativa, en este caso habla de que es menos la tasa de depreciación, pero si de este resultado yo tengo un valor negativo, terminará sumándose, ¿no es cierto?, a la tasa de interés. Ahora, muy rápido también, este sí ya lo abordamos de manera íntegra, no hay mucha variación. En el capítulo 17 sí se incorporarán algunos temas que no los habíamos topado, pero acá ya lo tenemos más claro. Recordemos, esto sí ya solo recordar lo que vimos en la primera y segunda clase. Hablábamos de que vamos a partir ya de una economía abierta. Para una economía abierta vamos a recordar parte de las ecuaciones que habíamos visto en el modelo IS y LM. Partíamos de la demanda de bienes, que es la primera ecuación, la que tenemos aquí. Entonces, en esta ecuación teníamos diferentes componentes. Se incorporaba únicamente la diferencia con lo que ya habíamos visto en macroeconomía 2, macroeconomía 1 también, en la parte del tipo de cambio real. Incorporamos el tipo de cambio real para hacer el ajuste de las importaciones a los valores de nuestra economía. Seguimos sumando exportaciones y el resto de variables. Recordemos también la diferencia, ya habíamos abordado que considerábamos como demanda nacional, en este caso, estarán incluidos acá el consumo, la inversión, el gasto. Es el fiel reflejo de lo que habíamos visto como economía cerrada. En este caso lo vamos a llamar demanda nacional. Es lo que únicamente compete a lo que están gastando las personas, las empresas y también el gobierno, pero hablando de nuestro país, ¿no es cierto? En este caso, esta demanda nacional, si consideramos estas variables, estará condicionada dependiendo de cuál estemos abordando. En este caso, el consumo obviamente está condicionado por la renta disponible, de que dispone cada uno, justamente cada persona. Si yo dispongo de, qué sé yo, un 50% de mis ingresos es lo que puedo consumir. En caso de la inversión, está relacionada o depende de la producción. Si yo tengo más producción, recordemos un cuadrito que justo hice referencia a la clase anterior, cuando hablábamos de que un mayor número de bienes de capital inicialmente favorecía justamente la producción, esto favorece el ahorro y la inversión, y esto favorece la variación del stock. Y si es positiva la variación del stock, justamente tengo más bienes de capital. Habíamos ya analizado este pequeño diagrama. Entonces, en este caso es la influencia positiva de la producción y la influencia negativa de la inflación también, en este caso. Si yo tengo mayores tipos de interés, es más difícil acceder a capital, entonces es más difícil que yo destine dinero a la inversión. Finalmente tenemos el gasto público. Asumimos que en el caso del gasto público es una decisión libre. Recordemos que casi todos los análisis nosotros hacemos el papel de gobierno central. Entonces, indiferentemente de si es bueno o malo, tomamos como supuesto que yo puedo decidir si voy a incrementar el gasto público o voy a efectuar una contracción fiscal en la economía. Entonces, esto también lo vimos. Ahora, si analizamos ya el término de importaciones y exportaciones de manera individual, ¿qué factores están influyendo en cada uno de estos? Tenemos que la producción, esto sí lo vimos también, vimos que si yo produzco más, parte de mi demanda va a estar destinada a bienes internos y parte de esta demanda va a estar destinada a bienes en el extranjero. En cuanto a las exportaciones, vimos que el tipo de cambio, perdón, acá en importaciones también el tipo de cambio resulta positivo. Si es que el tipo de cambio se aprecia, yo puedo comprar de manera más sencilla, resulta menos costoso, bienes en el extranjero. En el caso de las exportaciones, tenemos, por lo contrario, si la economía de los países vecinos mejora, ellos son capaces de comprarme más a mí, entonces dependo, en este caso, de cómo esté su economía, pero también del tipo de cambio. A pesar de que la economía de ellos se mantenga constante, si yo tengo una depreciación, mis cosas son más baratas, ¿verdad? Esto creo que ya lo tenemos bastante claro, porque lo hemos revisado en varias de las unidades o repetido el tema algunas veces. Acá se establece un proceso. Nosotros de manera a priori ya habíamos empezado a analizar en la clase, en la primera o segunda clase, los efectos que tenía, ya sea la apreciación, la depreciación real, el incremento del gasto público en la balanza comercial
Pero como para recordatorio, la curva de demanda nacional tendría esta forma. Recordemos que estaba representada por la letra de D y depende de cuántos bienes justamente las personas consumen, sin importar cuál es su origen, dependiendo de estas tres variables. Ya sea las personas que consumen desde el lado de los hogares, las empresas o el gobierno que también influye en la demanda, ¿no es cierto? Ahora, recordemos, esta demanda es la demanda nacional, hace referencia, pero a lo que yo estoy consumiendo sin importar de dónde proviene, podríamos cambiar esta gráfica y restar la parte que corresponde a importaciones y en este caso tendría yo ya demanda únicamente de bienes de mi país, de bienes internos. Entonces, si resto las importaciones de acá, puedo aproximar otra recta interesante también para el análisis. A esta recta yo puedo incorporarle parte de los bienes que corresponden a los bienes que me están comprando, perdón, países del extranjero. En este caso, nuevamente, estamos hablando de demanda nacional, aquí era una economía cerrada, es decir, los individuos o agentes económicos que están considerándose son los que están haciendo o radican en el país como tal. Luego estábamos restando importaciones porque parte de esta demanda está atada a bienes extranjeros, pero también podríamos nosotros sumar a este valor resultante, en este caso la recta representada por la letra AA, las exportaciones que están comprando otras personas, demanda extranjera, en este caso si quisiéramos graficarla, y justamente nos permite mover la curva hacia arriba porque si estoy vendiendo más, pues mi demanda es mayor y de igual forma mi producción. Acá planteamos algunos análisis que espero nos queden claro porque puedo o se puede consultar también algo similar. Por ejemplo, ¿qué representa este punto A con el punto B y viceversa, qué representa el punto B con el punto C? Entonces, tal vez como para que se despierten si algunos no me están prestando atención. Eh, vamos con Viviana. Viviana me parece que no le he consultado muy seguido. ¿Qué representaría mi punto A con respecto a mi punto B y viceversa? Y también el punto B con el punto C. ¿Qué están mostrando? ¿A qué corresponden estas diferencias? Si estaba siguiendo el texto, ahí está también la respuesta. Economistas, se puede decir que están aumentando las Ya, pero específicamente esta distancia, ¿a qué corresponderá del análisis que hemos realizado? Listo, no hay lío, Viana. En este caso estaríamos hablando aquí de las importaciones, ¿no es cierto? Estamos viendo que es la diferencia entre la curva DD, que era la demanda nacional, y también curva, entre comillas, no es una recta, pero que correspondería ya a la resta que yo le había hecho inicialmente a esta recta inicial a la DD de las importaciones. Entonces, esta diferencia correspondería en este nivel de producción a importaciones, mientras que si yo sumo exportaciones, la curva se movería hacia el punto C, entonces esta otra diferencia correspondería a exportaciones como tal. Entonces, estas distancias, por ejemplo, si es que yo dijera en la examen, obviamente sería muy raro que el análisis se lo haga de esta forma, pero si yo les pongo una gráfica como esta, miren que ya estoy adelantando muchas de las cosas que se pueden ver, pero pongo valores a este eje. Como les digo, sería muy raro el análisis, pero me interesa saber que podemos hacer una comprensión también de manera gráfica o representar de manera gráfica los efectos que estamos viendo. Entonces, puedo decirles que es únicamente de forma gráfica. Les pongo valores en cada uno de estos ejes y me digan cuánto es el saldo de la balanza comercial, por ejemplo. Entonces, ya con lo que vemos, tendríamos que ver a cuánto representa esta parte, resta la de esta otra distancia y tendría la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, a veces es mucho más sencillo, les había dicho inicialmente, comprender estos efectos de las diferentes políticas de manera gráfica. Si somos capaces de recordarlo de manera gráfica, podemos llevarlo al texto de una forma mucho más sencilla. Entonces, en este caso, eh, se incrementaban o sumaban las exportaciones, veíamos, ¿no es cierto?, el desplazamiento y la renombramos a esta nueva recta con la letra ZZ, que es
sobre la que vamos a trabajar casi siempre ahora. Ya partiendo de esto, nosotros ya podíamos, lo que les acabo de indicar, analizar el impacto en la balanza comercial y veíamos que un incremento en la producción podría traducirse, si es que este incremento en la producción hubiera sido un poco más, o se hubiera desplazado en mayor medida hacia tal vez este punto, pues ya veríamos que acá estábamos incurriendo en un déficit comercial. Inicialmente había un superávit y era parte del problema de la política fiscal en la economía de nosotros. Ahora, de manera también un poco general, si bien nosotros acabamos de hacer un análisis de esta curva de, eh, de demanda nacional, restamos importaciones, le sumamos exportaciones y nos quedó el reflejo que estamos pudiendo observar en esta gráfica. Estas ecuaciones las acabamos de ver, y no hace falta volver a mencionar, pero es importante recalcar que si únicamente me quedo con estos términos, puedo hacer la referencia también a importaciones o exportaciones netas, como queramos llamarlo, sería correcto de ambas formas, y podremos incluir las variables que vemos que están influyendo en estas exportaciones netas o lo que sería lo mismo en el saldo de mi balanza comercial, ¿verdad? Entonces sería la resta de exportaciones menos importaciones y tiene como referente estas variables, las que van a terminar influyendo en el comportamiento de mi balanza comercial. Es lo que acabamos de ver, entonces tampoco detallemos demasiado esto. Y esto sí ya lo habíamos analizado de manera detallada en la primera clase y segunda clase. Habíamos visto que un incremento en el gasto público, si bien desplazaba mi curva, también incrementaba mi producción producto justamente de este desplazamiento, terminaba generando un déficit fiscal, dado que gran parte de esta producción está destinándose a bienes extranjeros. No estamos hablando que la demanda de los países extranjeros se haya incrementado y tampoco estamos hablando de manera momentánea de los efectos que puede tener el tipo de cambio, simplemente hablamos de que si esto se mantiene estable, entonces yo voy a incurrir en un déficit. Lo mismo si es que lo vemos desde el lado contrario, si es que yo quiero o busco generar una reducción de mi déficit, necesitaría que la demanda extranjera se incremente. Si la demanda extranjera se incrementaba, yo tenía o iba a generarse en mi país un superávit comercial. Eso también ya lo habíamos visto. Finalmente, el concepto que habíamos introducido previamente, el tipo de cambio real, podemos ya ahora evaluar los efectos de los diferentes tipos de cambio. Sabemos que esto es una realidad, no vamos a coincidir con países con nuestra misma moneda, de manera muy, muy rara pasarán. Ecuador es una excepción entre unos pocos países también. Entonces, ¿qué pasaba con una depreciación, no es cierto? Habíamos hablado también de la condición de Marshall-Lerner, que si se cumplía, una depreciación iba a terminar traduciéndose en una mejora de la balanza comercial. Si yo tengo una depreciación real, recordemos siempre hablamos de términos reales, no nos olvidemos de esto, no, tampoco nos confundamos si es que en un ejercicio vemos planteado el término de depreciación nominal, si es que no hay más datos y se pide que se calcule, por ejemplo, los efectos de una depreciación real, pues no se podría hacer. Se tendría tal vez que complementar el ejercicio y decir, bueno, si es que yo supongo que el nivel de precios es el mismo, entonces tendría este tipo de cambio real y ahí sí desarrolla el ejercicio. Pero planteando o inicialmente esta condición, si alguna persona lo resolvería de manera inmediata sin hacer esta diferencia, implicaría que no estaba comprendiendo el concepto que estamos analizando, entonces no tendría mucha validez el desarrollo. De igual forma, si es que hacemos un trabajo de investigación, lo vamos a ver muchas veces, no puede que alguna persona se plantee comprobar esta condición en la economía, sería un error gigante que no esté trabajando con términos reales, por ejemplo, con tipos de cambio reales. Ahora, ¿qué va a producir una depreciación? Lo vamos a ver ya gráficamente en la siguiente lámina, pero es primero que las exportaciones van a aumentar, es más barato para los otros países, también es más difícil que compremos, es muy caro, entonces el precio relativo de los bienes va a ser inferior. En este caso, terminaría, si es que abordamos la relación 1 sobre el tipo de cambio real, va a incrementarse, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos los efectos de una depreciación. Por un lado, sirve para compensar en parte un incremento en el gasto que pueda estar realizando un país. De igual forma, o viceversa, si es que un país busca
mejorar la balanza comercial, pero para esto tiene que a su vez incrementar el gasto. Entonces, para evitar tal vez que la producción se dispare, podría jugar con la parte de los tipos de cambio. Si es que él procede con una depreciación, obtendré el equilibrio que necesito. También lo habíamos analizado. Espero que nos quede un poco de tiempo para hacer ejercicios, por eso estoy ya no haciendo demasiado énfasis en lo que ya habíamos visto. Este justamente es el equilibrio que les estaba comentando hace un poco. Si un gobierno quiere más o menos reducir un déficit, pero sin alterar el nivel de producción, puede hacer un uso tanto de la política de tipo de cambio como de la política fiscal. Ya el incremento que, por ejemplo, que debe existir en el gasto y cuánto sea la medida de la reducción de, del tipo de cambio depende mucho de la economía. Eso sí, ya generalmente será el resultado de algún modelo económico bastante bien aplicado. De momento no nos centramos en cuánto deben incrementar las magnitudes de esas variaciones, simplemente en la decisión política, que esta es la parte más sencilla, ¿no? Ya saber cuánto debo hacer de cada uno para lograr el efecto que quiero es la parte compleja y donde entraría tal vez el análisis anterior es sencillo que lo haga cualquier otro profesional, no se le va a complicar entender, pero lograr cuantificar cuánto debe moverse cada una de estas variables es la parte importante. Dentro de esto, habíamos analizado también el efecto de la curva J. Habíamos dicho que no necesariamente una depreciación va a mejorar de manera inmediata el saldo de mi balanza comercial, dado que el ajuste de importadores y exportadores al consumo de las personas que lleguen a percatarse el incremento en los precios que están dándose en las importaciones y comiencen a reducir el consumo y a migrar hacia otros consumos más baratos. Iba a llevar un tiempo. Nos planteaba el libro que justamente tenemos el ejemplo en la parte derecha, es alrededor de unos 3 años, que en el caso de Estados Unidos demoraría esta política en hacer efecto. Veíamos esta brecha en este caso. Entonces, era algo que deberíamos tener en cuenta también, si es que hablamos de, si es que alguien nos preguntara, Chuta, en el corto plazo, ¿qué medida vas a tomar para mejorar el saldo de la balanza comercial? Pues la depreciación no es una opción, porque vemos que tomaría alrededor de unos 3 años hacerlo. Tendríamos que seguir algún otro camino para mejorar esta variable de manera, será imposible, ¿no? Tal vez de manera inmediata, pero de manera un poco más rápida que la que acabamos de ver. Y también incorporamos el análisis en otro de los temas del tema del ahorro y de la inversión y cómo influyen en la balanza comercial. Habíamos separado el ahorro privado del ahorro público, lo tenemos representado por la letra S. Esto es lo que vimos nosotros inicialmente. Es más, el tema se planteaba en las versiones anteriores limitándolos a estas variables. Ahora vamos a ver que, de acuerdo a la nueva versión, estamos ya incorporando, súper interesante esta parte, los otros elementos que tenemos en la cuenta corriente, lo que acabamos de ver hace un momento. Pero de manera general nosotros habíamos iniciado la relación con únicamente estas variables, ahorro privado, ahorro público. Ahora vamos a ver cómo afectaría el incluir la parte de las rentas que estaban percibiendo las economías también que se cuantificaban dentro de la cuenta corriente. Recordemos que eran los réditos que nos dejaban los activos financieros. Los vamos a incluir. Partamos de la misma ecuación, la condición de equilibrio que siempre hemos estado utilizando a lo largo de estos capítulos. Si esta ecuación yo le hago una ligera modificación, esto va a ser igual a mis exportaciones netas, mientras que incorporo en los dos términos de mi ecuación la parte de los impuestos, lo estoy restando acá, lo estoy sumando acá, entonces vemos que por eso me queda así. En este caso, perdón, restando a los dos términos para no alterar, no puedo sumar y restar en los diferentes lados, entonces tenemos la incorporación de la variable impuestos y también estoy cambiando de lado la variable consumo. ¿Por qué cambio? Porque si yo luego resto al consumo a los impuestos, podemos llegar a obtener la parte del ahorro. Recordemos que ahorro justamente era la renta que yo tengo, o sea, la renta disponible en realidad, yo puedo ahorrar, pero voy a obtener esta renta disponible una vez que calcule mis ingresos totales, el valor de Y menos los consumos, menos lo que estoy pagando de impuestos. Entonces puedo hacer este reemplazo en esta ecuación y podría llegar a la conclusión de que el ahorro como tal va a ser igual a esta relación. Inicialmente podríamos quedarnos únicamente, o nos habíamos quedado cuando hablamos de una economía cerrada con este lado,
pero ahora estamos incluyendo la parte de exportaciones netas. Ahora, dentro de una economía abierta, lo que se había dicho, sabemos que los residentes están percibiendo un nivel de renta por los activos que poseen en otros países. ¿Qué es un activo para mí? Por ejemplo, si yo tengo parte de una empresa como tal, es un factor de producción. Recordemos, los factores de producción eran tierra, trabajo, capital, y también a veces se incorporaba el componente tecnológico, pero hablando del capital, si yo tengo parte de una empresa, tengo parte del factor de producción de este país extranjero. Entonces, a veces se refiere de esta forma en el texto, pero recordemos que es lo mismo que vimos en la cuenta corriente. Entonces, si incorporo la renta, pongamos esto más acá, ya. Si incorporamos la renta, lo que podemos obtener es esta ecuación resultante. ¿Por qué pasa esto? Porque estoy primero trabajando también con trabajando con esos términos de ecuación. Recordemos que debo restar o sumar en ambos términos para no alterar. En este caso, partiendo de la ecuación previo al reemplazo del ahorro de esta, tenemos que a lo que había inicialmente le estoy sumando las rentas que están percibiendo mis habitantes de mi país y también las transferencias positivas, lo que yo estoy recibiendo de otros países extranjeros. Mientras que en el otro término, de igual forma, estoy sumando también la parte de las transferencias y también la parte de las rentas como tal. Entonces, de lo que podemos ver, ya estoy trabajando en este caso con toda la cuenta corriente. Estoy involucrando todos los términos de la cuenta corriente. Ahora, recordemos que acá estamos hablando en términos netos, ¿ya? Al igual que estoy hablando de exportaciones netas, estoy hablando acá de lo que recibí y lo que pagué, de lo que transferí y lo que me transfirieron también. Son términos netos, no nos olvidemos de esta parte. Listo. Ahora, de esta ecuación que hemos planteado anteriormente, yo podría reemplazar los tres términos que había seleccionado, justamente estos, y podría reemplazarlos por la cuenta corriente, por una variable que me represente la cuenta corriente. En el libro se escoge esas letras, sea por la definición en inglés, ¿no?, de este término, y ya podemos hacer una aproximación mucho más interesante. Ahora, recordemos que si es que yo estoy hablando de mi renta, estoy hablando también de lo que me ingresó como rentas de mis activos en el extranjero. También la parte de transferencias será igual a la balanza por cuenta corriente como tal. Es un equivalente. Mientras que si a esta variable nosotros le estamos restando el consumo, yo puedo hacer una nueva aproximación al ahorro. Será lo mismo que la misma lógica que habíamos usado antes, pero ahora el término de la derecha va a ser diferente. En este caso, en el término de la derecha, tendremos la inversión, tendremos la parte de el déficit o superávit presupuestario, cuánto es lo que le está quedando al gobierno en su presupuesto, más mi saldo en la cuenta corriente. Estamos incorporando ya esta definición sobre. En los siguientes capítulos también damos paso a la balanza de pagos. Si es que yo reemplazo o despejo, perdón, esta ecuación, simplemente pasaré con signo negativo estas variables al otro término. Entonces, por eso podemos ver que nos está quedando esta ecuación de acá. Profe, una pregunta. Claro, Ahí donde está la S simplemente reemplazó la parte de arriba por ahorro. claro, recordemos cuál era la definición inicial del ahorro que habíamos revisado. Habíamos visto que, déjame regresar a la ecuación de acá. Habíamos visto nosotros que mi ahorro puede ser igual a mi ingreso, a lo que estoy percibiendo, más lo que